¿Por qué fracasó la marcha Reacciona Perú? ¿Cuál será la conclusión que llegue la OEA? ¿El Ejecutivo puede cerrar constitucionalmente el Congreso? En este video trataré de responder estas preguntas y más. El grupo de alto nivel designado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos llegó al Perú el domingo 20 de noviembre, con el encargo de analizar la situación política en el país. Los días posteriores, este grupo se reunió con el presidente de la República Pedro Castillo, el presidente del Congreso José Williams, la fiscal de la Nación Patricia Benavides, la presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios y otras personalidades. Si este grupo de alto nivel y es imparcial, se dará cuenta que en Perú no existe un peligro de golpe de Estado, tal y como lo dice Pedro Castillo. Sí, claro, seguramente en la reunión que sostuvieron con el presidente y su gabinete, con el grupo de la OEA, utilizaron los mismos recursos que hasta ahora, el discurso de la victimización, y seguramente no mencionaron las pruebas en contra de este gobierno por presunta corrupción. Espero que los demás representantes de los diferentes poderes y sociedad civil hayan sido lo suficientemente claro y dejar por sentado que no existe ningún intento de golpe de Estado, solo existe el pedido de la Fiscalía para investigar y acusar a Pedro Castillo. En otras palabras, se pide que no existe impunidad, se pide justicia. Lo más probable es que la OEA pida un diálogo entre todos los poderes, pero debemos de tener en cuenta que lo único que ha conseguido Pedro Castillo es un poco más de tiempo. Realmente, dialogar con Pedro Castillo y su gabinete es pecar de ingenuo, ya que anteriormente se ha intentado y nunca ha funcionado. Si no, preguntemos al cardenal Barreto cómo terminó dicho diálogo. Esto se debió de plantear al inicio del gobierno de Pedro Castillo, no en este momento, que se tiene 51 carpetas fiscales en contra de Castillo. Además, Pedro Castillo y su premiera Aníbal Torres recurren al insulto, agravio y mentiras contra la oposición. Creo que en este punto no se puede dialogar con un ejecutivo que actúa de esta forma. Y es cierto, el Congreso que tenemos también está desprestigiado. Lo que sí queda claro es que el sueño del Ejecutivo es cerrar el Congreso, pero ¿el Ejecutivo puede cerrar constitucionalmente el Congreso? La verdad es que si nos basamos en la Constitución y las leyes, es improbable. ¿Por qué? Esto gracias a la ley número 31355, o también llamado la ley que restringe la cuestión de confianza. Gracias a esta ley, el Congreso se ha blindado contra cierres. Basta darle una leída a dicha ley para saber por qué es casi imposible plantear una cuestión de confianza. Además, que se elimina por completo la denegación fáctica que utilizó Martín Vizcarra en su momento. Existen dos formas para que el Ejecutivo pueda cerrar el Congreso. El primer camino es intentar que sus aliados presentes en el Congreso intenten derogar dicha ley, pero no cuenta con los votos suficientes para hacerlo. Tampoco es opción llevarlo al TC, ya que dicha instancia le dio la razón al Congreso respecto a esta ley. El segundo camino es el que está siguiendo Aníbal Torres, planteando una cuestión de confianza que a todas luces no es procedente. Nuevamente, no lo digo yo, lo dice la ley vigente. Lo que está haciendo Torres es desconocer a propósito la ley que restringe la cuestión de confianza. No creo posible que una persona con su trayectoria y recorrido profesional se le escape algo tan básico como entender una ley que no necesita mayor interpretación, ya que es muy clara. Queda claro que si Aníbal Torres opta por seguir con este camino, me refiero a seguir desconociendo flagrantemente la ley número 31355 y aún así intenta cerrar el Congreso, estaría cometiendo un delito, estaría cometiendo un golpe de Estado. En tanto, Pedro Castillo ha sufrido una nueva derrota judicial. El Poder Judicial en su última instancia determinó que sí es posible investigar al presidente Pedro Castillo. La Sala Penal de la Corte Suprema, presidido por el juez César San Martín, indicó que los cambios de criterios interpretativos no están prohibidos, pues son propios de la evolución del derecho, específicamente de la jurisprudencia al aplicar una norma. Dicha sala concluye que el nuevo criterio de la Fiscalía es acorde a la Constitución, no contradice el artículo 117 de la Constitución y tampoco el nuevo Código Procesal Penal. Recordemos que antes del 2020, la Fiscalía de la Nación siempre se negó a investigar a un presidente de la República, al considerar que estaba prohibido por el artículo 117 de la Constitución. Pedro Castillo es el primer presidente al que se le investiga mientras aún ejerce el cargo. La Sala de la Corte Suprema dice que este nuevo criterio es acorde a la Constitución, pues el presidente no tiene inmunidad penal. Lo único que protege el cargo de presidente es el privilegio de solo poder ser procesado con previa autorización del Congreso y el privilegio de aforo para ser juzgado solo ante la Corte Suprema de Justicia. Por último, se debe de tener en cuenta que esta decisión es inapelable, solo podría ser vista por el Tribunal Constitucional, pero creo que tendrá el mismo resultado adverso a los intereses de Pedro Castillo. Teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué no se dan grandes manifestaciones contra este gobierno? Tomaré como ejemplo la segunda marcha Reacciona Perú, que la verdad fue un gran fracaso, pero como todo, tiene una explicación. Intentaré dar algunos motivos de por qué este tipo de marchas no convoca a tantas personas como debería. El primer motivo del por qué la segunda marcha de Reacciona Perú fue un fracaso es que la marcha se convocó un día domingo. La verdad es que los domingos la mayoría de personas está descansando o pasando tiempo con la familia. Pero, ¿por qué esta marcha no tiene tanto apoyo como debería? Primero, algunos sectores siguen con el discurso del comunismo, dictadura, caviar, o que nunca marcharían al lado de alguien que no piensa como ellos. Y principalmente, muchos solo piden la salida de Pedro Castillo, y no del Congreso. Seamos realistas, no nos engañemos. Tanto el Congreso como el Ejecutivo están desprestigiados. Defender tanto a un sector como
como al otro es prácticamente imposible, pero el Congreso, en su ceguera, no ve que la única solución son las elecciones generales. Pero en dado caso, el Perú siga con estas peleas, ¿qué nos esperaría? Lo que creo es que solo se beneficia a los más extremos, aquellas personas que tienen un discurso incendiario y antisistema. Estoy hablando de Antauro Humala. Humala continúa una gira por todo el Perú. Lo que está buscando es obtener el mismo apoyo que en su momento logró Pedro Castillo. Hace uso de un discurso populista y llena de falacias, como la restauración del territorio inca, la restitución de la pena de muerte, fusilar a corruptos y ex congresistas, etc. Es cierto, muchos peruanos se sienten marginados, principalmente en regiones fuera de Lima. Esto se debe a muchos factores, pero principalmente es que muchos sienten que el gobierno central solo se preocupa por las grandes ciudades y deja descuidado al llamado Perú profundo. Ante esto, debemos de recordar que desde hace mucho tiempo se viene aplicando la descentralización, y también debemos de recordar cuántos gobernadores, exgobernadores y diferentes autoridades regionales están siendo procesados penalmente o están presos por delitos como corrupción. Con esto, no quiero decir que el Perú no tiene problemas de representatividad o que vivimos en el paraíso, porque esto es una mentira. Lo que estoy diciendo es que el camino radical y populista no nos llevará a nada bueno, solo a la miseria económica y social. Basta ver lo que pasó en el primer gobierno de Alan García. Para tratar de mejorar todo esto, se requieren reales reformas políticas y electorales. Entonces, ¿cuál es la solución a esta crisis? ¿Qué caminos queda para salir de esta crisis? Empecemos mencionando el camino ideal. Primero, se debería de inhabilitar a Dina Boluarte, ya que en su caso está muy claro, la infracción constitucional y no requiere mayor investigación. Posteriormente, se debería de aprobar la acusación constitucional planteada por la fiscal de la Nación y suspender a Pedro Castillo. Luego, el presidente del Congreso debería de asumir la presidencia de la República y plantear un recorte de mandato, cosa que en menos de un año tengamos nuevas elecciones generales. Pero no seamos ingenuos, difícilmente lleguemos a ese escenario. El Congreso está haciendo todo lo posible para quedarse en sus curules y el Ejecutivo está en la misma situación, ya que si dejara el poder, responderían por todas las acusaciones sin la inmunidad que sus cargos les dan. En este punto, al margen de lo que haga o deje de hacer el Congreso, quisiera mencionar algunos motivos de por qué es necesario las elecciones generales y de por qué ni el Ejecutivo ni el Legislativo se deben de quedar. Para empezar, las graves denuncias de corrupción contra Pedro Castillo y su gobierno, los nombramientos de altos funcionarios que no son aptos para dichos cargos, la destrucción sistemática de la institucionalidad y la economía. El Congreso ha fallado en su misión de fiscalizar al Ejecutivo. Muchos se prestan para seguir el juego al gobierno, por ejemplo, los llamados los niños, y principalmente, ninguno de los dos poderes se preocupa realmente de las necesidades del Perú. Bueno, esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de darle like al video si les gustó y tampoco olviden comentar si están de acuerdo o en contra de lo dicho en este video. Si aceptan críticas o si quieren que hable de algún tema en específico, déjalo en los comentarios. Los leo y también trato de responder a todos. Por último, subo video todos los días. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas de nada. Muchas gracias y hasta luego.